Y pedimos, Dios, que tú nos ayudes, Señor. Que esta palabra que tienes para nuestras vidas hable y ministre a nuestros corazones, papá. Te lo suplico, Rey. También bendecimos a aquellas personas que nos ven en cualquier país del mundo, Señor, donde quiera que estén. A través de estos medios, Padre, bendice esas vidas, esas personas. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, a través de esos medios en cada país del mundo, cada vida que escucha tu palabra, Señor. Gracias te doy, mi Rey, te alabamos y te bendecimos. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice, amén. La iglesia de Cristo dice, amén. Amén significa así sea. Así sea. Si Dios ya te dijo que Él venció en la cruz y tú dices amén, ¿qué dices? Así es, así es. Él ya venció en la cruz, ¿sí o no? Bueno, vamos a la palabra. Segunda carta a los Corintios, por favor. Dios ha venido hablando a nuestras vidas y sé que lo seguirá haciendo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16, dice así la bendita y santa palabra de Dios. ¿Ya lo tiene ahí, iglesia? Dice así, verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo se quitará. Por tanto, ¿por qué? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero quiero que leas el verso 16 nuevamente. Pero cuando se conviertan al Señor, ojo, cuando se conviertan al Señor, entonces ¿qué? El velo se le quitará. El velo se le quitará. Y hoy Dios quiere hablar sobre el tema ceguera espiritual. ¿Qué es la ceguera espiritual? La ceguera espiritual, te voy a explicar para seguir ahí, es la condición que tiene una persona cuando no puede ver a Dios, cuando no puede comprender el mensaje que Dios tiene para esa vida. Esa es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es cuando la persona tiene una condición, es una condición que no lo deja ver a una persona, a Dios, ni comprender lo que Dios tiene para él. Esa es la ceguera espiritual. Cuando no, uno dice, es que usted no ve más allá de su propia vista, dice, ¿no? Aún no ve, aún dicen, hay ciegos que viendo no ven, ven las cosas y no las ven. Y cuando nosotros miramos aquí, en 2 de Corintios capítulo 3, verso 16, aquí vemos al apóstol Pablo que le está hablando o se está dirigiendo a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto había de todo, pero Pablo les dice, ustedes mientras no se conviertan al Señor, y eso que iban a la iglesia, estaban allá en reuniones, y les dice hasta que ustedes no se conviertan al Señor, el velo o la venda o la ceguera espiritual en la que ustedes están, dice, no se les será quitado. Y dentro de las iglesias hay muchísima gente así, con ceguera espiritual. Tienen un velo en los ojos. Cuando la palabra habla de velo, está hablando de una ceguera espiritual. Y déjame decirte esto, y pon cuidado. Esto puede ser determinante para la vida de un creyente. Es determinantísimo para la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque el velo espiritual en la vida del creyente puede ser muchas veces un impedimento. ¿Para qué? Para ver, para entender y obtener lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas veces, por eso dijo el Señor, este pueblo viendo no ven, ni oyendo entienden.
El Señor decía eso. Y sigue ahí. La ceguera espiritual es cuando usted no quiere ver más allá de lo que usted está viendo. La ceguera espiritual es cuando hay personas que se estancan espiritualmente. La ceguera espiritual es cuando usted se deja de pronto llevar o sacar del ministerio por un comentario que se hizo dentro un hermano u otro hermano de la iglesia. Entonces, cuando usted no aprende a discernir, a entender lo espiritual, entonces muchos están ciegos espiritual. La ceguera espiritual nos impide ver las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo así, pastor? La ceguera espiritual nos impide ver las cosas grandes que Dios hará en nuestras vidas. La ceguera espiritual nos impide ver las cosas que Dios va a hacer el mañana en nuestras vidas. Y ahí es donde sale Tomás. Tomás dice: hasta yo no ver, no creer. Pero la ceguera espiritual nos impide ver la manifestación y la mano y la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando usted lee la historia de Lucas capítulo 11, 17, búsquelo por favor. Vamos a ver, hay una historia. Capítulo 17, vamos a leerlo. Dice así el Señor, verso 11 al 19. Aquí vemos la historia de unas personas que eran ciegos espiritualmente. Dice el verso 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea salieron al encuentro 10 hombres que leprosos, los cuales se pasaron de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio de lejos, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Entonces, ojo con esto, fueron todos limpiados, sanos, mejor dicho. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, diciéndole: gracias. Y este era samaritano, y respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios. ¿Qué pasa con esto? Aquí vemos 10 personas de pronto leprosos o enfermos, ciegos. Dice la Biblia que estaban enfermos, pero cuando ellos oyen, claman la misericordia de Dios. ¿Y qué pasa ahí? Dice que todos fueron sanados, pero solo uno pudo ver. Se le corrió el velo, que el que había hecho el milagro era el Señor Jesucristo. Los demás no vieron eso. Una persona que está ciega espiritualmente no va a ver el poder, ni la manifestación, ni los milagros de Dios. No va a dar gracia por lo que Dios hizo en su vida. Y ahí vemos la historia nosotros de 10 hombres y solo uno se volvió. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque la ceguera espiritual nos impide ver las cosas grandes de Dios para nuestras vidas. Yo le pregunto: ¿hace cuánto usted conoce del Señor? ¿Cuántos milagros ha recibido? ¿Cuántas manifestaciones ha hecho Dios en su vida? De pronto Dios le sanó de algo, le levantó de algo, la libertó de algo, la sacó de algo, o de algo te sacó Dios. Y a veces parecemos los 10 leprosos. Vemos las cosas grandes que ha hecho Dios en nuestras vidas, pero la ceguera espiritual que está en nuestros ojos, como dijo Pablo, no nos deja ver las cosas pequeñas que a veces Dios se manifiesta también.
Y Dios es un Dios de poder. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento y los ojos a aquellos para que no vean y se conviertan. Y así dentro de las iglesias, Satanás tiene a muchas personas engañados con un velo. Y mira lo que dice Segunda de Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, por favor. Dice verso 4: en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es este siglo? Este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Cuando habla la palabra siglo, está hablando de mundo. Y dice el Dios, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandeciese, ¿qué? La luz del evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué impide que una persona llegue a los pies de Cristo o crea en el evangelio de salvación? ¿Qué cree que es lo que impide? La ceguera espiritual. Bien. La ceguera espiritual impide. Usted no le ha dicho a una persona: mire, Cristo cuando le lleva el mensaje dice: no, yo no estoy interesado, a mí no me interesa eso, dice. Esos son locos, dice. Pero ¿qué pasa? Que Satanás los tiene, ¿qué? Enceguecidos para que no vean la luz de Cristo. Porque Satanás, el tiempo de él está tan cerca de que se va a ser condenado al infierno, que él no quiere irse solo. Y por eso les ha cegado el entendimiento. Y aún gente dentro del evangelio, de las iglesias, están cegadas, están con un velo y no ven lo que Dios ha hecho. Y por eso miramos los 10 leprosos. Ellos vieron, pero no glorificaron a Dios. Vuelta uno se vuelve y glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque la luz del evangelio, la palabra de Cristo fue iluminada en esa vida, fue cambiada. Por eso dice el evangelio, Pablo a los Corintios: mientras ustedes no nazcan de nuevo, no van a poder ver la gloria, el evangelio, la palabra, los milagros que Cristo ha hecho y hará en ustedes. Pablo es muy claro. Ahora, si aquí miramos también la historia, no le voy a llevar a la cita, solo anote la historia del hijo pródigo. Dice la historia que tenía 2 hijos un señor, y ellos estaban ahí. Y un día el hijo menor se cansó de ver todo lo que él tenía. El hijo comía bien, dormía bien, tenía todo a la disposición, pero estaba ¿qué? Ciego espiritualmente. Nunca aprovechó lo que tenía en casa. Hasta que un día se cansa el ciego y le dice: Padre, dame mi herencia, dame mis bienes, porque estoy canso. Ojo con esto: canso de estar aquí. Y dice la Biblia que el papá le da los bienes y fue y se lo gastó todo. ¿En dónde? Con el príncipe de este siglo, con el mundo. Fue, se lo gastó en mujeres, licores, parranda, discotecas, yo qué sé qué tanto hizo. Pero dice que llegó tanto al punto que él gastó todo y no le quedó nada más. Y cuando llega la situación, la causa, dice que él fue donde los amigos y empezó a tocar la puerta. Y solo uno le dijo: yo no puedo ayudarte, pero tengo una hacienda donde hay marranos. Si tú quieres ir a apacentar los cerdos y ellos te dan de comer, aprovecha con ellos. Pero mírame acá, tan hermoso. Lo tiene todo en la casa, pero no ve, está ciego. Cuando él llega a esa condición
tan bajo que cayó, que yo me imagino que los cerdos ruñendo esos huesos allá carnudos, y él ansioso de comer uno, y el cerdo, él se iba a acercar del cerdo, y el cerdo le, como diciéndole, compadre, se me va abriendo de acá. Pero mira lo que pasa ahí. En esa condición, en ese momento, dice la Biblia que él abrió los ojos, corrió el velo, esa ceguera espiritual se le fue, y vuelve en sí y recapacita y dice: tantos jornaleros hay en la casa de mi padre, que comida en abundancia, yo aquí perezco de hambre. Cuando él toma la determinación, la decisión de ir, de volver al Padre, ya el velo de la ceguera espiritual se le había corrido. Y dice: me levantaré y iré a la casa de mi padre y le diré: hazme como alguno de tus jornaleros. Pero ¿qué hace el padre? El padre lo espera y le dice: sacad el mejor vestido, trae anillo. El anillo representa autoridad, y vuelve a levantarlo. Le dice: hijo, pero no falta, ojo con esto, no falta el que estaba dentro de la familia, el otro hermano, y cuando vio eso se llenó de envidia, porque tenía ¿qué? Una ceguera espiritual. Y va y le hace reclamo al papá y le dice: papá, yo tanto tiempo te he servido, este se fue y gastó tus bienes. Y el padre le dice: hijo, todo lo has tenido conmigo, todo. Pasa que esa ceguera espiritual no te ha dejado ver ni disfrutar lo que Dios ha tenido para tu vida. Y dentro de las iglesias a veces hay así. El cuerpo de Cristo está así, está dentro de la iglesia. Dios les habla, Dios se mueve en la vida. Has visto la gloria de Dios, y a veces decimos: Señor, lo tienes todo, pero no vemos nada. Aquí hay algo impresionante. Pablo tuvo que orar por los efesios. Pablo ora allá en la iglesia de Éfeso, para que el Dios de gloria corra el velo y abra el entendimiento vuelta, para que ellos puedan ver. Efesios capítulo 1. Allá adelantico, por favor. Efesios capítulo 1, verso 18. Mira cómo Pablo ora por los efesios, por Éfeso, por esa iglesia. Pablo ora por ellos. Y dice el verso 18, pero léelo desde el 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, y el Padre de la gloria os dé un espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? ¿De quién? No de Pablo, sino de Cristo. Los efesios estaban ciegos espiritualmente, y por eso dice: para que él, el conocimiento de ¿quién? De él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza aquel que os ha llamado, y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos. Usted a veces le pasa como el hijo pródigo. Hemos dicho y lo hemos testificado y lo proclamamos: al que tiene a Cristo, ¿lo tiene qué? Diga, iglesia, el que tiene a Cristo, ¿lo tiene qué? La pregunta es: ¿por qué se queja? ¿Por qué? Porque estamos a veces con el velo. Estamos respirando unción, estamos respirando la gloria de Dios, y todavía nos quejamos. Otro ejemplo breve.
Abraham, cuando Dios le dice en Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. La pregunta es, ¿Abraham vio dónde iba a ir? No, pero él creyó porque sabía quién era él que le habló, el Señor. Pero él se va con una persona, con un sobrino, y se llama ¿qué? Lot. ¿Qué significa la palabra Lot? La palabra Lot significa velo. En otras palabras, ceguera espiritual. Y fue tanto que bendijo Dios a Abraham que tiene que llegar a una determinación y decir, bueno, Lot, sobrino, porque era sobrino de Abraham, le dice, los dos no podemos estar más juntos porque tus pastores de ovejas pelean con mis pastores y así el uno esto. Entonces le dijo a Abraham, para que ya no haya más contiendas entre tus pastores, tu rebaño y mi rebaño, dijo, hoy vas a elegir. Ojo con esto, ojo con esto. Una persona espiritual descansa plenamente en las promesas de Dios. La que no tiene ceguera. Y entonces lo dice, bueno, ¿qué? Mira hacia el sur, dijo, no es un peladero. El ciego nunca ve. Es un peladero, pero Dios lo había bendecido con Abraham grandemente. Lo veía lo que Dios hacía con su tío Abraham, pero como Lo era velo, no veía más allá. Entonces se separan. ¿Y dónde cree que miró Lo allá? Dijo, no, ese peladero, yo que voy a ir a trabajar. Vio por allá ese matorral, dijo, no, ¿quién va a ir a socalar esos árboles? No. Cuando dijo, quieto. Mesa que más aplauda. Y dijo Lo, allá quiero ir, dijo. ¿Para dónde cree que se fue Lot? Para el mundo, bien, para el siglo, para Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe cuál fue la causa de que Lot se fue para allá? Que perdió su esposa. ¿Y sabe cuál viene la causa? Que sus hijas se embriagaron a Lot y se durmieron con ellas y fueron embarazadas. De ahí es donde se levantan las dos naciones que son las naciones más enemigas del pueblo de Israel. Yo estoy hablando con los que han leído Biblia. De ahí es donde se levantó esas dos naciones. La pregunta es ¿por qué? ¿A dónde me lleva la ceguera? A no entender, a no ver lo que Dios tiene para mi vida. Ahora sí, aquí entrando, voy a centrarme. Yo no sé cómo lo tome usted, pero yo le puse cegueras espirituales que tiene el cristiano, con las que lucha o luchamos. Vamos a ver unas. Primera, la ceguera de la ignorancia. La iglesia hoy en día lucha con eso, con la ceguera de la ignorancia. Y esta ceguera viene por el no conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos van a una iglesia y se presenta alguien? Timoteo dijo, Pablo dijo, y en aquellos últimos tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos, hombres que traerán fábulas y desviarán a la sana doctrina. Dice la palabra, si alguno predica otro evangelio, dijo Pablo, el cual nosotros no le hemos predicado, el tal es anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Y hoy vemos la ceguera de la ignorancia, porque el pueblo de Dios le cuesta, como decía al principio la lectura, mientras tú no conozcas al Señor. ¿Y cómo lo conoces? Es a través de la palabra de Dios. Oseas 4:6, que dice: mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento. La ceguera de la ignorancia, de no conocer la palabra, recibimos cualquier comida espiritual adulterada y decimos amén. Pero cuando tú tienes conocimiento de algo, de la palabra,
déjame decirte que no vas a decir todo amén. El conocimiento. Pastor, ¿cómo conozco al Señor? Decían en la mañana en la lectura, decían, ¿cómo lo conoce? ¿A través de qué? De la palabra. ¿Qué dice Jeremías? Dice, en esto alabes el que debe alabarse. El rico no se alabe en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, sino que más bien alábese, dice, el que debe de alabarse. Alábese en esto, en entenderme y conocerme. El conocimiento de la escritura, el conocimiento de la palabra te lleva a que el velo se corra. Lo que tú no veías antes, ahora lo ves, porque la luz de Cristo fue reflejada a tu vida. Es a través del conocimiento. ¿Cómo voy a conocer al Señor si ni siquiera leo Biblia? Si yo le preguntase aquí, no por ofender nada ni lastimar, le diría yo, levante su espada, su Biblia. Yo creo que de los cientos que hay acá, de pronto unos 10, 20 levantarían la Biblia. ¿Qué pasa ahí? Se nos puede quedar la Biblia menos el celular. ¿Y cómo conoces al Señor? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Dónde hay respuesta? ¿Cómo conoces las promesas que Él tiene para tu vida? Es a través de la palabra. Entonces el pueblo de Dios hoy en día está en una ceguera de la ignorancia, que no conocen al Señor. Y cuando tú no conoces al Señor, contiendes con Él, reprochas lo que Él hace. La ignorancia. Yo pregunto esto: cuando un piloto maneja un avión, va 200 pasajeros, ¿el piloto siempre estudia o cuando él quiere? Él siempre va a estar preparándose en su conocimiento. ¿Por qué? Porque de él dependen 200 familias que lleguen a su destino sanos y salvos. Cuando tú tienes conocimiento de la palabra, no dependen 200 personas que tú lleves a un destino terrenal. Cuando tú conoces la palabra como predicador, como siervo, como lo eres, hijo de Dios, de ti dependen cientos de personas que tú llevarás de la oscuridad a una eternidad con Cristo. ¿Cuándo? Cuando tú tienes un conocimiento de la verdad. Entonces ya no llevamos 200 personas, sino llevamos una multitud a una eternidad con Cristo. Mira la diferencia: 200 al aeropuerto, y tú y yo fuimos proclamados, escogidos para llevar las buenas nuevas a aquellos ciegos. Dice la palabra que te usará para que el ciego que está en tinieblas conozca la luz y la luz sea resplandecida, y ellos irán a una eternidad con Cristo. Pastor, entonces había que leer la palabra. Sí. No busques. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies. ¿Qué? La novela, el celular. No, dice tu palabra. Lámpara es a mis pies. ¿Qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Lo único que te puede quitar la ceguera espiritual, la ignorancia del conocimiento de la verdad de la palabra, es la misma palabra de Dios. Vimos una, no sé si alcancemos a ver todas. Segunda ceguera del cristiano: la necedad. Segunda ceguera es de la necedad. Mira lo que dice Eclesiastés, que está ahí enseguida de Proverbios, para que no busques. Eclesiastés capítulo 2.
La segunda ceguera del cristiano es la ceguera de la ¿qué? Necedad. De la necedad. Mira lo que dice Eclesiastés 2:14. Dice: el sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda ¿en qué? En tinieblas. La ceguera de la necedad. El necio es ser ciego. Si hay algunos, y dentro de la vida cristiana hay mucha gente dentro del pueblo cristiano que llevan años o meses de convertidos, o hablemos de años, y a veces son necios. Son necios. La necedad ha impedido ver muchas cosas en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque dice el 14, dice: mas el necio anda en tinieblas, anda en una ceguera espiritual. ¿Por qué? Por necio. Porque el mismo Señor dijo: viendo no ven y oyendo no entienden. Son necios. Esa ceguera no ha podido ver. Yo creo que cuando repartieron la necedad, algunos se llevaron la doble porción. Yo creo que cuando repartieron la necedad, algunos se llevaron la doble porción. Porque son necios, necios, necios. Le dicen: no lo haga, y meten la mula, dijo mi taita. Son necios. Hay gente que para los negocios, escúchame bien, son muy pilas, son muy abiertos para los negocios seculares. Pero cuando tienen que tomar la decisión espiritual, toman a veces lo peor. Cuando van a escoger la persona con quien se van a casar, ¿qué dice? A veces no toman lo que es, porque a veces están ciegos y toman la persona equivocada. Y esto aquí quiero decirle algo, escúcheme esto con respeto. Yo no sé cómo llamarlo. A veces hay mujeres y hombres que se llama esa palabra cuando le gusta que, ¿cómo se llama esa palabra? Son masoquistas. El necio se vuelve masoquista. Voy a hablar un poco de la mujer con respeto. Tiene una persona, tiene el hombre, se casó y no escogió el que era, y ese le da puño y pata. La golpea. Se sale de él porque tiene una ceguera espiritual. En vez de buscar a Dios, se consigue otro peor. Y ahí ya le dice: porque te quiero. Y no estando eso, sale del primero, del segundo, y busca el tercero, y es peor. La necedad, el necio anda en tinieblas. No ve lo que Dios quiere para él ni para ella. Mete en la cabeza. El necio. No miran lo que es. Yo le decía que de una persona: sal, si vas a salir. Dijo: no, es que salí de una relación. Le dije: no, sal de esa relación, pero no te metas en otra peor. No saben elegir. Para los negocios son buenos, pero para lo espiritual se vuelven ciegos los necios. Son necios. Y esa necedad espiritual no solamente lo viven las mujeres, sino que hay hombres también que pasan por lo mismo. Entre más les dan en la cabeza, más la meten.
Y para salir de esa necedad, de esa ceguera, hay que pedirle únicamente la sabiduría de Dios y a través de la palabra de Dios. Si yo le preguntase acá, iglesia, ¿qué tiempo usted a diario dedica a la lectura de la palabra? No lo responda. Dios conoce su corazón. ¿Cuánto tiempo usted pasa en el día? Al menos se lee un capítulo diario de la palabra. Por eso que cuando Dios le habla, y hay muchos que se asustan. ¿Por qué? Porque no le conocen, lo ignoran. ¿Cómo tú conoces a tu pareja, a la persona que está a tu lado, teniendo una comunicación a diario y conviviendo con la persona? Entonces vas viendo las mañas que tiene. Así mismo es con Dios. ¿Cómo conozco lo que Él hizo por mí en la cruz? A través de su palabra. Vamos a otra. La ceguera del hombre natural. Primera de Corintios, por favor. La ceguera del hombre natural. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice así: ya lo tiene ahí. Mira la ceguera del hombre natural. Verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son ¿qué? Del espíritu. La pregunta es: ¿por qué no percibe? ¿Por qué no entiende? Porque está ¿qué? Ciego. Las cosas del espíritu de Dios. ¿Por qué? Dice: porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Yo pregunto, iglesia, ¿está el Señor Jesucristo en este lugar? Voy a ver. ¿Está el Señor Jesucristo aquí? Amén. Sí, los que lo dudaron es porque no perciben la presencia de Él. Porque para el hombre natural le pasa lo que le pasa a Tomás: hasta no ver, no creer. El hombre espiritual ve, cree por fe. Y por fe, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Él está acá en este lugar. El Señor está acá, el Espíritu de Dios está aquí en este lugar, está contigo. Señor, pero pastor, yo no lo veo. No lo ves porque de pronto eres hombre natural. No entiendes las cosas espirituales. Entonces, como cuando alguien pierde una moneda, un billete, una moneda, y dice: es que yo las puse, aquí lo tenía, y rebusca todo y el billete ahí en el mismo bolsillo. Y así le pasa a la persona, al cristiano. Dios está ahí. Señor, ¿estás aquí? Otra vez, hijo, sí, aquí estoy. Pero es que yo no te veo. Dice: veme con los ojos de la fe. Dice que el hombre natural es aquel que no entiende las cosas de Dios. Es la persona que no logra entender el principio y el propósito de Dios para él. El espíritu discierne lo que es del espíritu. Por eso Pablo les dijo a los de Corintios: yo tengo que orar hasta que ustedes no conozcan al Señor. Hasta que ustedes no nazcan de nuevo, le dijo, ustedes no van a conocer al Señor. Y eso pasa dentro de las iglesias, que la iglesia a veces no conoce al Señor, ignora el poder de Dios, la manifestación de Él, los milagros de Él, las bendiciones de Él, porque a veces no le conoce. Y esto de la ceguera espiritual, esto es un problema. ¿Qué le dijo el Señor a Juan?
A Nicodemo, no lo busque, Juan 3. Era un hombre principal que conocía la ley. Era un hombre como decir hoy en día el presidente, pero va de noche. ¿Por qué fue de noche? Porque no le gustaba que lo vieran, porque lo linchaban de pronto. ¿Y qué le dice el Señor? Nicodemo, de cierto te digo que el que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, ya no hay venda, no hay ceguera. El de la carne está ciego. Nicodemo no podía ver la manifestación. Cuando Dios le dice, el que es nacido de la carne está ciego, el que es nacido del Espíritu, le dijo, ve y discierne las cosas del Espíritu. Y le dijo, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. ¿Y qué cree que preguntó Nicodemo? Porque estaba ¿qué? Ciego. Dijo, ¿acaso uno puede ya siendo viejo entrar por segunda vez al vientre de la madre y volver? Mire con esos que salen. ¿Y cuántos dentro de la iglesia? Dios se glorifica en ti, Dios te puede levantar. Yo no veo, Señor. ¿Cuándo? Cuando quites tu venda espiritual ceguera. Cuarta, la ceguera de la obstinación. ¿Qué es esa ceguera de la obstinación? O sea, la ceguera de la terquedad. Obstinación es terco, es una persona terca. ¿Y qué le dijo el Señor? En Salmos 32:9, ¿qué le dijo? En el verso 38 le dice, y te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, le dice. Pero el verso 9 le dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabresto, porque si no, no se viene a ti. La obstinación, la ceguera de la obstinación, o sea, de la terquedad. Hay personas, cosas que no van a ver hasta que usted no quite eso. Ejemplo, el papá le dice a la hija o al hijo, hijo o hija, ese hombre o esa mujer no es para ti. Va y le dice la mamá lo mismo, no siento paz, no es para ti. Va donde el pastor y el pastor le dice, no es para ti. Todos le han dicho en la casa, y va y mira al perro y le hace diciéndole, ese no es para ti. Pero como es tan terco, está tan obstinado, tan obstinada, que no ve más allá, no entiende porque está ciego. Y después pregunta a Dios, ¿por qué? Le habló a través del papá, a través del pastor, a través de la mamá, a través de los hermanos, los hermanas. No es, ahí no es. Y mira al perro y le dice, ¿usted qué? Que no. Eso a veces es un problema, es terco. Hay persona que dice, el terco, escucha bien, la persona que está ceguera en obstinación de la terquedad, puede ver el problema y le dicen no haga aquello que lo va a llevar a destruir, lo va a llevar a la consecuencia esto. Mire, el terco no le importa lo que pase. El terco puede perder hasta su casa, su empresa, lo que tenga. Pero como está ciego obstinadamente. Y hay personas, si estoy mal corríjame, hay personas que han dicho esto, se enamoran tanto, ¿qué dicen? A ver, cuando les terminan, si usted no es para mí, no es para nadie, le dicen. Porque están obstinados, pegados de algo que no es. Están pegados de algo que ¿qué? Que no es. Están obstinados de ello. Y están tan aferrados a algo que no es y no quieren soltar porque están tercos con ello.
Yo no sé si este ejemplo quepa ahí. ¿Cuántos han visto una pelea de unos perros pitbull? ¿Sí han visto ustedes? Resulta que el pitbull, cuando coge otro perro, llamémoslo de la raza Chandusky, ¿qué hace el pitbull? Se agarra. ¿Y usted cree que lo suelta? No. ¿Qué hace el amo o el vecino? Le echan agua, le dan palo, le dan pie, lo que sea. Pero el pitbull no suelta porque es terco. Esa es su naturaleza. Y está aferrado, prendido ahí. Solo hay una forma de poder soltar un perro pitbull, poderlo que suelte a otro. Con una correa. Porque yo lo hice. Pastor, entonces lo agarro a juguete. No, mi hijo, si ni con el palo lo sueltas y con una correa. Simplemente se coge una correa o un lazo, se le pone acá en el cuello y se lo levanta. El perro, como está tan terco, aferrado ahí, está ciego. Cuando usted lo alza de para arriba un rato, el perro se va a sentir sin aire y él va a querer respirar. Entonces, cuando él va a querer respirar, abre la boca y ahí suelta la presa. Yo ya lo he hecho con 2 pitbulls. Y así hay personas tercas. No lo hagas, suelta, apártate de ahí. Cuando ya están lo más bajo, cuando ya han perdido lo que no debía perder, o de pronto se cerró algo que no debía cerrarse, entonces no se dan cuenta que la terquedad los llevó a acabar con ello. Esa es una ceguera de la terquedad. Y eso está dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Hay gente que dice, ustedes me han escuchado, hay gente que dice, no va a la iglesia porque no puede. Mentiras. Hay gente que le dice, mire, el terco sale con esto. El necio, el que tiene una venda espiritual. Usted no le ha dicho a alguien, de pronto tal cosa, dice, ay, pastor, déjeme pensarlo. Déjeme pensarlo. Y yo le aviso, yo. No, es terco. Está ciego espiritualmente. Hay gente que va a la iglesia y dice, no puedo, no, diga sí o no. La palabra que dice que tu sí sea sí y tu no sea no. No busque, déjeme pensarlo, es que yo le informo. No, diga no y sí y punto. Hay otros que dicen, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Hay muchos que dicen, es que queda lejos. La iglesia queda lejos. No, lo que está lejos, escucha esto. La iglesia no queda lejos. Lo que está lejos es el deseo de ir a la iglesia a adorar al Señor. Eso es lo que está lejos. No es que no puede, sino es que no quiere. Y una persona terca le dicen suelte aquello, dice no es porque no quiere, sino no porque no puede, sino porque no quiere soltar. Esa es la ceguera de la terquedad. Salmo 119, por favor, léelo ahí. (119) versículo 71. Hay necios que la ceguera de la terquedad no les deja sujetarse, como decían al principio. Una persona terca, ciega, nunca se va a sujetar a una autoridad. Si no se sujeta a Dios, sí que menos a un hombre. No lo va a hacer porque está ciego, es terco. Dijo el salmista, como la mula. No estoy diciendo yo, no, la Biblia dice, Salmos 32:9 dice, no seas terco como la mula, dice. Salmo 119, verso 71. ¿Qué dice ahí?
Bueno me es haber sido humillado para que aprenda ¿qué? Tus estatutos. Y a veces Dios tiene que coger al terco, como cuando usted coge el traperito de la casa, lo escurre. Y a veces el Señor tiene que pasarnos por el molino. Y el terco ni en el molino pide misericordia, porque es terco. Y así es. Y usted no ha oído que dice, no, ese ya no. Cuando usted ve una persona que déle y déle en la misma terquedad, usted que dice, ese ya no, cambia, dice. Ese ya no le entra. Otros dicen, ese muere y así, dicen. Yo digo lo que he oído. Amén. Quinta ceguera que puede haber en un cristiano: la ceguera religiosa. ¿Será que acá no lo hay? La ceguera religiosa. La ceguera religiosa de los religiosos es que un religioso, alguien tiene un comportamiento dentro de la iglesia. El religioso es una cosa dentro de la iglesia y otra cosa fuera de ella. Ese es un religioso. El religioso va a la iglesia, levanta las manos. No estoy diciendo que todo, ¿no? Discierna. El religioso va, levanta las manos y afuera adora al mundo. En la iglesia sirve a Cristo y afuera sirve al mundo. Ama las cosas del mundo. Le son apetitas las cosas del mundo. ¿Y qué dijo el Señor? No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice Primera de Juan 2:15. Entonces una cosa es en la iglesia el hermano, en la iglesia es santo y afuera es santurrón. Ese es un religioso. En la iglesia dice que no se toma una y afuera parece yegua soleada jartando. ¿Sí ve la diferencia? ¿Y quiere verlo? Vaya a Mateo capítulo 15. De diferenciar un religioso es muy sencillo. No es sino que usted hable con él y póngale cuidado que por ahí va a sacar la espuela. Mateo capítulo 15 verso 14. ¿Qué dice? Dejadlos, dice, son ciegos, guías de ciegos. El ciego, un ciego guiará a otro ciego. No, ambos caerán en el hoyo, dice. Un ciego, un religioso jamás va a guiar a otro, a un espiritual. ¿Qué dice Juan? El Evangelio de Juan capítulo 9, por favor. Juan capítulo 9, verso 39 al 40. Juan capítulo 9, verso 39 y 40. ¿Qué dice? Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo. ¿Mundo es siglo o es lo que el mundo ofrece? Para que los que no ven, vean. Y a los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos, escucha esto, que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos también ciegos? Dijeron. ¿Y qué estaba diciendo el Señor ahí? Estaban viendo al Señor y los fariseos nunca vieron la manifestación de Dios. ¿Y sabe qué hacía el fariseo? El fariseo demanda señal. El que tiene ceguera religiosa. Y ellos le dijeron: bueno, es que eso será otro tema que les voy a hablar. Pero ellos dijeron: muéstranos la señal. ¿Y quién estaba delante de él? ¿Quién estaba delante de ellos? El mismo Señor Jesucristo que hacía los milagros. Pero ¿y ellos pedían qué? Señal.
el religioso nunca va a ver lo que Dios hace. Aún en su propia vida los milagros. Sexta, voy breve. Ceguera circunstancial. Ojo con esto. La ceguera circunstancial. A veces hay personas que por las circunstancias no ven lo que Dios tiene para ellos. Y eso no solamente puede pasarle a una persona dentro de la iglesia, esto le pasó a los discípulos. Ustedes recordarán que en medio de las circunstancias, cuando Juan el Bautista estaba ya preso, que él fue el que enderezó el camino, preparó el camino para el Señor Jesucristo. Escucha esto. Vino, anunció el evangelio, la venida de Cristo, la Mesías, del Mesías, bautiza después a Cristo. Y cuando él está preso, envía a preguntar a alguien. Y le dice, dile que si ha de ser él, o esperaremos a quién. ¿Usted ha leído Juan? ¿Y qué le dijo el Señor con el que lo envió? Le dijo, dile a Juan que esté tranquilo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos son sanados, y a los ciegos es anunciado el evangelio del reino, dijo el Señor. Entonces Juan dijo, él es. ¿Por qué a veces pensó eso Juan? Porque en medio de la circunstancia a veces trae ceguera espiritual al ser humano. En medio de la calamidad, del dolor, de la angustia, del desespero, en vez de ver a Dios, se les viene la ceguera circunstancial. O sea, la causa, el problema, la circunstancia, la dificultad, pone un velo para que tú no veas la gloria de Dios. Y eso está dentro de la palabra. A los discípulos les pasó eso. Vamos a ver que en medio de la angustia a veces viene el temor y entran las personas en eso. Segunda de Reyes, por favor. Ya lo tiene ahí. Segundo libro de Reyes, por favor, capítulo 6. ¿No se ha dado cuenta que cuando alguien está pasando un problema o está pasando un quebranto de salud, nosotros somos bien expertos, oramos para que otro se sane, y cuando nosotros estamos pasando la enfermedad, creemos que Dios no puede hacer algo con nosotros? ¿No le ha pasado eso? Usted ve a uno pasando un problema de finanzas y ¿qué le dice? Eso se vuelve teólogo, ¿sí o no? Eso le dice, hermano, tranquilo, ánimo. La palabra de Dios dice, le dice Joel 2. Y empieza usted a citarle Joel. Y le dice, ¿y qué dice el Señor? Mío es el oro, mía es la plata. No os preocupéis, hermano, usted preocupado por eso. Ay, le dice, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Pero cuando le toca al lado contrario a él o a ella, entonces la circunstancia vendan sus ojos y no deja ver lo que Dios puede hacer en la vida de ella o en la vida de él. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15 al 18. Y ahí vas a leer una historia de un siervo de Eliseo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. ¿A quién? A Eliseo, un siervo de Eliseo. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, los enemigos. ¿Qué haremos? Le dijo, preocupado porque los enemigos ya los tenían sitiados, los tenían redondeados, ya les iban a dar, como dijo alguien, plomo. ¿Y qué dijo? ¿Qué haremos? Dijo. ¿Y qué le dijo Eliseo? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Eliseo tenía venda o no tenía venda? No, Eliseo tenía la presencia de Dios. Y oró Eliseo, ojo con esto,
Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos. ¿A quién? ¿Para quién oraba eso? Para el criado. Porque el criado, en medio de las circunstancias, se le fue su fe. En medio del problema se le acabó la lámpara para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de a carro y de fuego alrededor de Eliseo. Luego que los sirios descendieron a él, oró por segunda vez Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hierras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de ¿qué? Ese hace un hombre espiritual. El hombre muchas veces, por las circunstancias, la crisis, el dolor, la prueba, en vez de ver la manifestación de Dios, en vez de correr a Dios, en vez de buscar la gloria de Dios, muchas veces la fe de esa persona mengua. ¿Quiere ver otra persona? Vaya a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Mire que a veces las circunstancias apagan la fe de muchos. ¿A cuántos les ha pasado eso? Un problema, una crisis, un dolor, eso apaga, porque somos humanos muchas veces. Ay, yo no veo, tanto que pido al Señor y no se abre esa puerta. Eso no. Está el potrero, yo parezco Cristóbal Colón, que ni al potrero le pego, dicen. Usted no ha oído eso. A veces pasa eso. Pero mire aquí esto me impresiona. Cuando yo leía esto dije: oiga, uno si es que es ciego de verdad. Lo que usted va a leer va a pensar lo mismo que yo pensé, si es que usted lo discierne así. Génesis 21, verso 18. Levántate, alza al muchacho y séntalo con tu mano, porque yo haré de ti una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Qué pasa aquí? Aquí vemos a una mujer, Agar, que tenía un hijo, y esa mujer estaba pasando una crisis, que no había agua, un problema, una circunstancia con su hijo. Y dése cuenta que ella estaba clamando por agua, pero la angustia, el dolor, el problema, la zozobra no le dejaba ver el pozo que estaba al lado de ella. No se lo dejaba ver. Él le dice en el verso 19: entonces le abrió ¿qué? Los ojos. Le dijo: mujer, por lo que tú me clamas está al lado tuyo. Mira el pozo ahí, levántate y dale de beber al muchacho y bebe tú también. La ceguera circunstancial. A veces los problemas no dejan ver que Dios puede hacer las grandes maravillas en tu vida. Que ese dolor, que esa aflicción, que esa enfermedad tiene cura de parte de Dios. Dios te va a ayudar, te va a dar la victoria. No hagas como Agar, no mires el problema. Mira al que está encima de las circunstancias, encima del problema. Mira al que ya te dio la victoria en la cruz del Calvario. Aquel que dijo: consumado es. Yo vencí, yo triunfé, yo te compré, te redimí, mi sangre pagué por ti. Por tanto, tus enemigos serán mis enemigos y yo los derribaré, dice el Señor. Dale ese aplauso al Rey. Si ve que la ceguera circunstancial, a veces en vez de ver al Señor, vemos más grande al problema que al Señor. ¿Y qué dice la palabra? Torre fuerte, dice, es el Señor. A Él correrá el justo, dice. A Él correrá el que tenga problemas. A Él correrá el que esté en la situación. A Él correrá el que no tenga empleo. A Él correrá el que esté enfermo. A Él correrá el que esté afligido. A Él correrá el que esté dolido. Dice: porque Jehová lo levantará de todas. Dale ese aplauso al Rey.
Y termino aquí. La ceguera relacional. ¿La ceguera qué? Relacional. Esta es la última. Mire la ceguera. Algunos no van a ver, escucha bien esto. No van a ver lo que Dios tiene para ellos hasta que tú no rompas esa relación que no es de Dios. Pregunto, la ceguera relacional le pasó a Abraham hasta que Abraham no rompió su relación con su sobrino. No pudo ver lo que Dios tenía más para Abraham. Y la Biblia me enseña que cuando tan pronto aparta a Abraham a Lot y le dice: vete porque nuestra amistad hasta aquí es. Tú coge al oriente, yo al occidente, tú al norte, yo al sur. Y dice la Biblia, los que han leído Biblia, que Dios bendijo el doble a Abraham. Hay relaciones, hay amistades que no te convienen. Hay amistades que tú tienes que alejar. Esa relación a veces no te conviene, tienes que apartar. Pero cuando tú apartas, empezarás a ver la gloria de Dios. Son cegueras relacionales, relacional. Se pegan de algo. Otros, algunos de ustedes son amigos de gente que habla mal de la iglesia, hablan mal de su cónyuge, hablan mal del pastor. Y hay gente que hasta por WhatsApp habla mal y siguen ahí. Hay un dicho que dice, o la misma palabra dice: dime con quién andas, te diré quién eres. Si andas con lobos, aullar aprendes. Una naranja podrida pudre el bulto completo. Entonces tenemos que aprender a ser nosotros, a discernir. La Biblia dice: andarán dos si no estuvieren de acuerdo, dice Amos 3:3. ¿Andarán dos personas si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos personas? ¿Qué dijo el Señor en la palabra? Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Qué hace un ciego con un espiritual oyendo lo que no tiene que oír? Hablando lo que no tiene que hablar. Diciendo vulgaridades. ¿Qué hace? Hay que romper con esa relación. Júntate con personas que realmente aporten a tu vida, que te den ejemplo, testimonio, que te den un consejo, pero que sea un consejo bueno. Pastor, entonces tengo que juntarme con solo cristianos. No, hay personas que están en el mundo que te pueden dar un buen consejo. Pero si ves que una persona del mundo te da un consejo que no es, apártate de ahí. Mire, tan sencillo. Y terminando aquí, Amos 3:3. ¿Qué dice Jeremías? Busque Jeremías. Ya les dije que donde decía andarán dos juntos si estuvieran de acuerdo, eso está en Amos 3:3, anote la cita. Vamos a leer lo que dice Jeremías capítulo 15, verso 19. Mira el Señor lo que dice. Esta es una ceguera relacional. Y hay amistades que, no, prefieren irse de la casa o abandonar los padres o ponerse en contra de los padres que no apartar esa amistad que no le conviene. Y el papá le ha dicho: apártese de ahí, no haga eso. Jeremías 15:19, ¿qué dice? Por tanto, así ha dicho Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas ¿a quién? Esas cegueras relacionales, esas amistades que aportan más una hormiga en el desierto que una amistad de esos. Dicen que se conviertan a ti y tú no a ellos. Tenemos que apartar lo que no nos conviene. Y esas cegueras espirituales muchas veces están dentro del pueblo de Dios.
Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.